Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a esta sesión número 5 de su módulo propedéutico. Esta es la primera sesión de la semana 3 y con esta sesión estamos empezando ya la última semana de entrega de actividades integradoras. Recuerden que en semana 4, la próxima semana, que ya es nuestra semana de cierre, vamos a estar entregando un proyecto integrador y que este proyecto tiene el 30% de valor para su promedio final del módulo, lo cual lo vuelve una actividad de muchísima importancia, no restando importancia a las actividades integradoras de esta semana. Sin embargo, en el proyecto integrador de semana 4 se van a estar integrando todos los conocimientos que han obtenido durante las 3 primeras semanas de prepa en línea, y esto quiere decir que es muy importante que sus actividades integradoras las estén realmente introyectando, que tengan ese conocimiento dentro de ustedes, esto para facilitar mucho el desarrollo del proyecto integrador y poder alcanzar esos altos puntajes que necesitamos para que puedan pasar a ser ya estudiantes y parte de la comunidad de prepa en línea CEP. Les agradezco mucho el tiempo que tengan para ver este video, para poder resolver sus dudas. Espero poder también disipar algunas cuestiones que noto que todavía no están muy claras. Y bueno, vamos a, en la orden del día, pasar a revisar las actividades integradoras de semana 3 y después hablaremos un poco del tema de cuestionarios. Esta semana tienen unos cuestionarios que deben responder, hablaremos de eso ya casi llegando al final de la sesión. Sin embargo, ahora quisiera comenzar con la actividad integradora 5 y 6. Como ustedes saben, que se los comenté en la sesión pasada, estas dos actividades de esta semana son actividades muy bonitas y son actividades que tal vez van a requerir un poco más de tiempo en su realización. Si bien la primera semana fue acerca de conocer la plataforma y la segunda semana tuvo como objetivo comprender la forma en que nos comunicamos en Prepa en Línea CEP, en esta tercera semana el objetivo es que ustedes conozcan muy bien el programa de estudio, la tira de materias y cómo van a ir avanzando en sus módulos, cómo funciona el programa realmente de Prepa en Línea CEP, para que tengan todas las herramientas necesarias para fluir en todos sus estudios durante estos 2 años, 4 meses que va a durar su educación media superior. Entonces voy a pasar a compartir la plataforma, revisaremos un recurso acerca de los módulos, la importancia de tener en mente este mapa curricular también, y después revisaremos las actividades integradoras. Recuerden que apago cámara cuando voy a compartir pantalla para que no tengamos pérdida en la transmisión de datos. Listo. Bueno, entonces ya estando dentro del aula del módulo propedéutico 60, que es la generación a la que ustedes pertenecen, como todas las semanas tenemos en semana 3 la guía de la semana, que nos habla acerca de las actividades y los recursos que vamos a ocupar para usarla y realizarla y llevarla a cabo. Los recursos, que como se pueden dar cuenta, esta semana tenemos muchos recursos a revisar, son más de 20 recursos, ¿de acuerdo? Todos estos recursos tienen como objetivo que ustedes puedan conocer a profundidad cómo está conformado el programa de prepa en línea CEP, cómo está estructurado el mapa curricular. Tiene recursos de mucho interés, como ciertas estrategias de aprendizaje que les van a dar también una guía y un poco tips acerca de cómo ir reconociendo y adquiriendo el aprendizaje que se necesite uno a uno en sus módulos. Tenemos herramientas para el seguimiento, tips para el estudiante. Entonces, como pueden ver, son recursos de mucha importancia. Ahora, todos estos recursos que ustedes ven acá, divididos uno por uno, los pueden encontrar todos juntos en la pestaña que dice contenido extenso.
Este contenido extenso se refiere a que ustedes van a poder descargar todos los contenidos de una misma semana. A mi parecer, desde mi punto de vista, estos recursos de unidad 3 es muy valioso que los tengan siempre a mano. No importa si están cursando el módulo propedéutico o más adelante como estudiantes, son recursos de mucho valor, porque son recursos que una vez que ustedes terminen el módulo propedéutico después de la semana 4, en la quinta semana se cierra la plataforma y una vez que la plataforma está cerrada, ya no van a poder acceder a los recursos que tuvieron acceso durante el módulo. Cuando ustedes descargan este contenido extenso, este archivo se guarda en el dispositivo que ustedes estén ocupando. Y de esa manera ustedes pueden tener acceso a estos recursos en todo momento. Si se dan cuenta, yo ya di clic en el recurso de unidad 3, en el contenido extenso, y me descargó este archivo, es un PDF. Entonces, a la hora de abrir el PDF, se darán cuenta que les abre un largo documento. En este caso, este documento tiene 33 páginas. Y en ese documento ustedes van a poder tener una introducción a lo que es el recurso, pero además tienen todo lo que se refiere al programa de prepa en línea CEP, lo que tiene que ver con el modelo educativo, aquellos recursos que hablan acerca de la evaluación por competencias, cómo se va a evaluar, cómo funciona la rúbrica, dónde ubico mi evaluación, estrategias para el aprendizaje que también son de gran importancia. Toda esta información es muy valiosa para que ustedes puedan tener herramientas para seguir sus estudios. Entonces, dentro de este documento van a encontrar todos los recursos de los que les he hablado. Si ya han tenido oportunidad de revisar los recursos de la semana, verán que en este contenido extenso vienen esas mismas infografías, esa misma información, todo concentrado en este compendio que realmente lo que hace es destripar el programa de prepa en línea CEP para que ustedes tengan completo conocimiento de cómo se arma, cómo se estructura, cuáles son los servicios a los que ustedes tienen acceso, cómo funcionan las evaluaciones, cuál es la forma en la que van a aprender, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la parte de recursos que les digo que es muy importante que tengan siempre en cuenta junto con el mapa curricular. Recursos que ahorita revisaremos uno por uno, ¿de acuerdo? No uno por uno, sino que los revisaremos de manera individual para que también puedan comprender la importancia de tenerlos siempre en mente. Aquí tenemos otro mapa curricular que les muestra cuáles son los módulos que van a cursar junto con los módulos de componente profesional, esta parte de cómo se evalúa, la descripción de cada uno de los servicios, ventajas. Las ventajas de prepa en línea CEP, pues es que ustedes no tienen que a lo mejor pagar un pasaje porque estudian desde casa. Tiene también como ventaja que lo pueden hacer en el tiempo que a ustedes les quede bien, dadas las actividades que tenemos ya fijas y obligatorias en nuestra vida adulta. Tal vez también puede tener como ventaja que es 100% en línea, que es poco tiempo. Todas esas son ventajas de estudiar en prepa en línea CEP. Sin embargo, cuando hablamos de servicios, cuando estamos hablando de servicios, estamos hablando de estas cosas que ofrecen extra, aparte del estudio, a los estudiantes del programa. Entonces, todos los miembros de una comunidad educativa convergen y ofrecen estos diferentes servicios que es importante que puedan identificar. Ya en su actividad integradora tendrán la pregunta de qué servicios me ofrece prepa en línea CEP. En las primeras semanas, en las sesiones, hablamos acerca de este tema, de cuáles son los servicios y dónde pueden encontrar esa información en la plataforma. Sin embargo, bueno, acá en el contenido extenso también lo pueden encontrar y es muy importante poder identificar ¿cómo se llama? Distinguir lo que es una ventaja de lo que es un servicio. ¿De acuerdo? Hablan acerca de las competencias, en fin, información que de verdad yo les recomiendo siempre tengan a la mano, siempre tengan presente. De esa manera, como ustedes saben, pues también
en el momento en que ustedes necesiten que se revise alguna calificación, que tengan alguna discrepancia con alguna evaluación o con algún procedimiento que tenga que ver con recursamiento, con cursos remediales, segundas entregas, etcétera, en la medida en la que ustedes conozcan estos procesos y cómo se van dando las cosas, pues tendrán también herramientas para solicitar una revisión o para solicitar un proceso distinto. Entonces, es muy importante, parece mucho texto, ya hablamos acerca de la importancia de la lectura, ¿no? De la comprensión lectora. Mi recomendación es que descarguen este recurso y lo tengan guardado para el momento en el que se les pueda ofrecer, perdón, revisitar esta información para que lo tengan todo claro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto lo encuentran, como les dije, en la parte de contenido extenso. Después de semana 4, en la pestaña de contenido extenso, van a encontrar todos estos documentos de cada una de las semanas que han cursado. Sin embargo, pues yo les recomendaría descargar unidad 3 y unidad 4 para que sea información que siempre tengan. Ahora, volviendo a la parte de los recursos de la semana, ya propiamente hablando, todos estos recursos, como les dije, cumplen su función de que ustedes conozcan mejor el programa. Sin embargo, hay uno que es muy importante, que es el mapa curricular. Un mapa curricular se refiere a la manera en la que están organizados los módulos y las materias que se van a cursar para alcanzar los objetivos educativos que se persiguen. En Prepa en Línea CEP, el mapa curricular está dividido en 5 grandes campos disciplinares, es decir, todo lo que ustedes van a aprender mientras estén cursando el programa se puede dividir en estas grandes 5 secciones, llamémosle así. Y las materias se pueden ubicar por pertenecer al campo de la comunicación, cada uno tiene, como pueden ver, un icono que los distingue, de la comunicación, las matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. Cada materia, cada módulo se ubica dentro de uno de estos grandes campos disciplinares. Hay ocasiones, por supuesto, en que un módulo responde a uno o más campos disciplinares. Y ahí es donde tenemos que también tener mucha atención y mucha capacidad para poder distinguir. ¿En qué nos sirve el tener este mapa curricular? Bueno, nuestro estudio de prepa en línea, los 2 años 4 meses, se dividen en 21 módulos más 2 módulos de componente profesional, es decir, serían 23 módulos, pero son 7 bloques diferentes. Cada bloque corresponde cada bloque tiene diferentes módulos que forman parte de él. Ustedes cuando terminen el propedéutico empezarán con el bloque 1. El bloque 1, como se dan cuenta, solamente tiene un módulo, que es el módulo 1, el cual es tecnología de información y comunicación. Y cada bloque tiene, obviamente, su propio objetivo, ¿no? Entonces, el bloque 1 tiene este módulo que es tecnología de la información y comunicación, y este módulo tiene aquí arriba el icono al que pertenece de los campos disciplinares de los que hablamos. Entonces, ustedes cuando visitan este mapa curricular podrán ver esta descripción. Se enfoca en el uso responsable de herramientas informáticas básicas para resolver problemas de diversa índole. Y así, conforme ustedes vayan avanzando en revisar este bloque, podrán ver que cada uno de los módulos tiene asignado arriba el icono del campo disciplinar al que pertenece. Igual, como se los comenté hace unos momentos, hay módulos en los cuales convergen los 5 campos disciplinares. Esto le llamamos transversalidad. Quiere decir que son campos disciplinares que trabajan entre ellos y que se conjuntan entre ellos para lograr el aprendizaje y la información
pueda llegar de una forma más eficiente. Entonces, el mapa curricular nos sirve para que nosotros, al ver el bloque y el módulo que vamos a cursar, de alguna manera sepamos lo que se nos viene más adelante y podamos organizar nuestros tiempos de manera que podamos responder a las necesidades de ese módulo. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Ustedes saben que en Prepa en Línea tienen 2 módulos que son de inglés. Si ustedes tienen el idioma inglés, si ustedes saben inglés, quizás sean módulos que no les representen tanto reto o que incluso las actividades las puedan llevar a cabo en menor tiempo. Sin embargo, puede suceder que haya personas que no conozcan el idioma inglés y que les sea mucho más de reto estas actividades. Cuando conocemos el campo disciplinar, estamos en el módulo 5 y sabemos que los siguientes módulos son mi mundo en otra lengua y mi vida en otra lengua, sabemos que módulos 6 y 7 tienen que ver con el segundo idioma, con el inglés. Si yo no sé inglés, entonces yo sé que probablemente estos módulos exijan de mí más tiempo y más atención para poder alcanzar los puntajes que quiero alcanzar. El conocer el mapa curricular justamente nos ayuda a saber que módulos 6 y 7 son módulos donde a lo mejor tendré que reorganizar mis actividades, replantear el tiempo que estoy dedicando al estudio y entonces decidir si será necesario que yo ponga más tiempo a estos módulos, ¿no? Que cambie mis rutinas de manera que pueda dedicar más tiempo exactamente a estos módulos. Un ejemplo muy sencillo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo a lo mejor ciertas habilidades en el campo de la comunicación, tengo a lo mejor ciertos conocimientos en el campo de las humanidades, tal vez las ciencias sociales también me sea algo que es relativamente sencillo, entonces yo sé que el módulo 4, textos y visiones del mundo, donde están estos 3 campos disciplinares, pues a lo mejor sea para mí más sencillo. Sin embargo, yo en mi caso personal, Mariana, para mí las matemáticas siempre han sido un tema que se me dificulta un poco más. Son temas que me tardo más en comprender y que necesito más tiempo para poder introyectar el conocimiento. Sabiendo eso, yo sé que en el bloque 4, que se orienta principalmente a las matemáticas, en ese bloque va a exigir de mí más tiempo, más atención. No voy a poder o tendré que hacer todo lo posible por estar en las sesiones síncronas con mi asesor virtual, porque es muy probable que en estos módulos yo tenga dudas que necesito que me resuelvan. Entonces, en este bloque que tiene que ver con las matemáticas, tendré que hacer lo posible por no faltar a esas sesiones con mi asesor y que me pueda resolver mis dudas. En fin, así es como tener este mapa curricular nos puede ayudar mucho a planear nuestro paso por prepa en línea para que logremos sortear los obstáculos o dificultades que se nos puedan presentar. Ya saben, como siempre les digo, siempre de la mano de los asesores en línea, de los tutores, del SAME y de los agentes educativos que formamos parte del equipo de Prepa en Línea C para cada uno de los grupos. Pero, sin embargo, pues conocer el mapa nos ayuda en eso. Una vez terminado el bloque 7, que tiene que ver con el campo de la biodiversidad y el impacto ecológico, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades principalmente, van a cursar sus módulos de componente profesional. Entonces, estos módulos de componente profesional lo que tienen como objetivo es permitirles obtener conocimientos que les abran puertas en el mercado laboral. La mayor parte de ustedes en sus trabajos me ha hecho saber que uno de los motivantes para ingresar a estudiar la educación media superior, pues es ese, ¿no? El anhelo de tener un mejor empleo que les permita cumplir con las necesidades de su hogar, cumplir algún sueño, trabajar hacia alguna meta en específico, y ese primer paso es terminar la educación media superior.
Estos campos de componente profesional tienen justamente ese objetivo, apoyarles una vez terminados sus módulos académicos a poder lograr y abrir esas puertas del mercado laboral para poder cumplir las metas que se han planteado. Yo les recomiendo darle un vistazo detenido a este recurso y tenerlo siempre en cuenta. ¿Cuáles son los módulos en los que yo seguramente tendré que prestar un poco más de atención y un poco más de tiempo? En esta semana 3, también es importante mencionar que tienen 21 recursos más el foro aprendiendo. Ya saben que el foro aprendiendo es muy importante participar de él. Entonces, en esta semana 3 tienen 21 recursos a revisar, más el foro aprendiendo. No es poca cosa, es información bastante para que la puedan introyectar. Tienen 2 actividades integradoras con su respectivo valor cada una. Tienen 2 actividades formativas, que son los cuestionarios que se evalúan directamente en plataforma, y tienen una actividad socioemocional, lo cual quiere decir que ya de por sí la semana está muy cargada de actividad y de información para poder llevar a cabo sus tareas. No solo eso, sino que tienen las 2 encuestas a responder, de las cuales les comenté, hablaremos en un rato más. Pero a lo que quiero llegar con esto es a mostrarles por qué esta semana es más exigente en tiempo y en esfuerzo que las 2 semanas anteriores. Cuando nosotros tuvimos la reunión la semana pasada, yo les comentaba que es muy importante poder desarrollar textos y poder desarrollar nuestras respuestas y llevar a cabo la comunicación escrita. Y esto responde en gran parte a lo que vamos a tener que hacer en las actividades número 5 y número 6 de este módulo propedéutico. Vamos a empezar con la actividad número 5. La actividad integradora número 5 es una actividad muy bonita. A mí me parece que es una de las actividades que más me gusta evaluar. Es una actividad que me permite conocer más de ustedes. Y de alguna forma me parece una actividad muy nostálgica, porque esta actividad, como su nombre lo dice, mi pasado y mi presente educativos, tiene como objetivo a tratar de hacer esta comparación de cómo fue mi vida de estudiante anteriormente y cómo será hoy mi presente educativo, después de 2 o 10 o 15 o más años de no haber estado en un entorno educativo o en un entorno de aprendizaje o escolar. ¿Cuáles son esas diferencias que yo tengo que tener identificadas? ¿Y cuáles de esas estrategias que yo usaba antes para aprender me pueden funcionar en mi vida actual y en mi momento actual de humano para poder aplicarlas y seguir aprendiendo? Es una actividad muy bonita, es una actividad que nos obliga a detenernos un momento y recordar, hacer un recuerdo, porque en esta actividad vamos a hablar acerca de nuestra primaria y la secundaria y cómo fue nuestra educación en ese momento. Tenemos, como siempre, que van a entregar el documento elaborado en procesador de textos. Entonces, para esta actividad, igual que todas las demás, debemos descargar un archivo. Bueno, todas las demás de este módulo, recuerden que habrá otros módulos donde ustedes tengan que crear un documento nuevo, pero siempre se les va a hacer saber en el cómo lo realizaré. En este caso van a descargar este archivo plantilla o este archivo machote para poder trabajar. Una vez que descarguen el archivo y lo abran, verán que el archivo se compone de 2 tablas. Estas 2 tablas son las tablas en las que ustedes van a trabajar y van a llenar la información que se solicita. Recuerden que yo debo duplicar el documento para poderlo trabajar. Entonces yo lo voy a duplicar. Listo. Las primeras 3 páginas de la actividad son un ejemplo. Y es un ejemplo para que ustedes tengan muy claro cómo es que se espera que ustedes respondan. Aquí dice ejemplo. Entonces, la primera tabla, toda esta tabla naranja, es un ejemplo de lo que ustedes van a hacer. Después viene la tabla azul, esta ya viene vacía y aquí es donde ustedes van a integrar sus respuestas. Y sus respuestas
pues entonces estarán basadas, como en la tabla naranja, en las preguntas guía. Pero bueno, veamos el ejemplo. Ustedes tienen en la primera columna las preguntas guía. Preguntas guía quiere decir que son las preguntas que me guían o que me van mostrando el camino correcto para que yo pueda desarrollar mi respuesta. Por ejemplo, tienen las preguntas guía, luego tienen la columna que dice primaria y la columna que dice secundaria. Quiere decir que ustedes van a responder tanto en este cuadro como en este cuadro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las preguntas guía? De acuerdo a la participación del estudiante, que es el gran tema principal. ¿Qué actividades realizabas en las clases en la primaria? ¿Y qué actividades realizabas en las clases en la secundaria? ¿Cómo interactuabas con tus compañeros de clases en la primaria y cómo interactuabas con ellos en la secundaria? Y las actividades que realizabas con compañeros o individualmente, ¿cómo lo hacías en la primaria y cómo lo hacías en la secundaria? Estas preguntas son las que nosotros tenemos que plantear aquí como en forma de respuesta. Digamos que esto es lo que vamos a contestar acá. Pero quiero que notemos la forma en la que está redactada la respuesta. Aquí tenemos un párrafo que dice: solíamos copiar en nuestro cuaderno lo que el maestro escribía en el pizarrón. La mayoría de las actividades en clase o de tarea las realizábamos de manera individual, aunque para exposiciones o maquetas trabajábamos en equipo después de la escuela. En este párrafo, que es un solo párrafo, estamos contestando estas tres preguntas. ¿De acuerdo? Lo que aquí es importante es ver cómo se dio la redacción, porque supongamos que yo voy a contestar este cuadro y que mi respuesta será: ¿qué actividades realizabas en las clases? Escribir y sumar. La segunda respuesta voy a poner: ¿cómo interactuabas? Con mucho respeto. Ya se me cambió. Es importante eso siempre, estar revisando que estemos escribiendo en el lugar adecuado. Y las actividades en clase las realizabas con compañeros o individualmente. A ver, vamos a poner una respuesta: las dos, dependiendo de la tarea. De alguna manera, si yo hago esto, estoy respondiendo a las preguntas guía, pero no estoy cumpliendo con lo que se solicita. Lo que se solicita, según el ejemplo, es que yo logre escribir a manera de párrafo y contestar todas las preguntas en una sola redacción. De alguna manera es como si yo le estuviera contando a un amigo o a un hijo o a un sobrino o a quien ustedes quieran, platicándoles cómo fue, y cuando platicamos no platicamos con esas respuestas cortas y concretas. Tenemos que desarrollar nuestro pensamiento para lograr escribir así. ¿De acuerdo? Lo mismo en la secundaria. Las actividades que las realizaba en las clases eran redactar cuestionarios y resúmenes. Siempre se realizaban de manera individual las actividades y los profesores no permitían que platicáramos durante las clases, aunque fuera sobre el tema que se revisaba. Entonces, bueno, aquí podemos ver que en la secundaria no dejaban que hablara a la hora de clases, pero para nada. Lo que es importante, como les digo, es ver la manera en la que está redactada la información. No son respuestas aisladas e independientes una de la otra, sino que se conjuntan en un solo párrafo. Y así es como vamos a contestar. Hay diferentes campos: participación del estudiante, salón de clases, cómo era tu salón, cuántos estudiantes había, la forma de evaluación, cómo me calificaban en la primaria, ¿no? Como lo que mayor valor tenía eran los exámenes, uno por cada materia que llevábamos. Entonces aquí los calificaban por exámenes. Aquí en la secundaria realizaba exámenes al término de unidad y anotaba las calificaciones en una boleta, y las calificaciones reprobatorias las escribía con color rojo. Entonces, esto es acerca de la forma de evaluación: cómo me calificaban, quién y cuándo y dónde se ponía mi calificación en la primaria, y todas esas mismas respuestas para el año de secundaria.
Aquí pues van a tener que, como les digo, tomarse el tiempo, hacer un poco de remembranza a esos años, cómo estudié, las formas de estudio, ¿no? Esto es importante, qué estrategias usaba yo para poder estudiar y para poder aprender y prepararme para esos exámenes, ¿no? Aquí en la secundaria podemos ver, en promedio pasaba 2 horas diarias haciendo mis apuntes y subrayando en los libros lo más importante. Esa era la estrategia que utilizaba, ¿no? En ese entonces. Lo mismo los servicios institucionales, lo que hablamos, que es diferente de las ventajas. Otra vez, aquí no se vale poner prepa en línea me ofrece el servicio de no tener que pagar transporte. No, eso es una ventaja. Hay que identificar y distinguir una cosa de la otra. Diferenciar, perdón, es la palabra. Diferenciar una ventaja de un servicio. ¿De acuerdo? Este cuadro es un ejemplo de lo que ustedes van a hacer acá. Como ven acá tienen las mismas preguntas. Participación del profesor, participación del estudiante y todo esto habla de su primaria y secundaria. Es muy importante que ubiquen el cursor en cada uno de los cuadros para que a la hora de escribir sus respuestas queden en el espacio que deben quedar y no se desorganice su cuadro, ¿ok? Acá pasan al cuadro gris y aquí escriben, mueven el cursor, se ubican donde va y en cada uno de estos cuadros van agregando así sus respuestas. Recuerden que la ortografía es muy importante, la puntuación es muy importante. ¿De acuerdo? Digamos que este cuadro gris habla sobre el pasado educativo, su primaria y su secundaria. El cuadro azul, perdón. Cuando llegan a este cuadro gris, ya estamos hablando del presente educativo. Ahora sí, ya hablé sobre mi primaria, ya hablé sobre la secundaria y ahora cómo va a ser mi educación en el bachillerato de prepa en línea CEP. Ya no dice participación del profesor, dice participación del asesor virtual. ¿Cómo te apoyará en tu aprendizaje? ¿Qué materiales o recursos utilizará? Y cómo se comunicará contigo. Y aquí es donde debemos ser cuidadosos. ¿Cómo te apoyará con videosesiones? Pregunta 2, ¿qué materiales o recursos utilizará? Pongamos infografías. ¿Y cómo se comunicará contigo? Mensaje o correo. Estas respuestas no es que estén incorrectas, es que el formato en cómo se han presentado no es el formato correcto. Aquí se busca que ustedes escriban y desarrollen el lenguaje escrito. Entonces, una respuesta más acertada sería un párrafo que diga: el asesor virtual me ayudará en mi proceso de aprendizaje a través de videosesiones en las que puede resolver mis dudas y también me va a dar retroalimentación para que pueda mejorar en mis actividades. Como materiales a veces entrega otros recursos o manda infografías o nos comparte videos de YouTube que nos pueden dar información importante y siempre nos podemos comunicar con él a través del mensajero de la plataforma o su correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera en la que vamos a presentar las respuestas. Esto responde a muchas cosas, nos ayuda a desarrollar muchas habilidades, principalmente la habilidad del lenguaje escrito, que como les digo siempre es un área de oportunidad para todos, pero en la medida que la trabajemos, será en la medida en la que podremos ir mejorando en ella. ¿De acuerdo? Entonces, en este cuadro gris es donde ustedes van a evidenciar los conocimientos que ya tienen al día de hoy acerca de prepa en línea. Ahora, llegamos a la parte de la pregunta 4, que ya no es un cuadro, sino que es una pregunta de reflexión y análisis. Cuando hablamos de reflexión y análisis, hablamos de que el cerebro hace un proceso por el cual nosotros estudiamos la información y planteamos una conclusión propia. Entonces, eso se tiene que ver plasmado acá. Aquí nos dice, y es la primera vez que sucede en todas las actividades del módulo, que nos pide ya una extensión de respuesta. Es decir, mi respuesta debe de tener por lo menos 4 renglones y máximo 8. O sea que yo ya tengo que ser muy cuidadoso con lo que voy a contestar acá. Por ejemplo, la pregunta es: ¿qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo? ¿Y cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Vamos a ver un tipo de respuesta que no estaría cumpliendo
con las especificaciones. A la pregunta 1 voy a responder que ahora es en línea y antes en el salón presencial. Y a la pregunta 2 voy a responder organizar el tiempo. Estas preguntas no están cumpliendo con lo que se solicita porque primero no cumplen con esta extensión de respuesta. Entonces, desde entonces yo ya estoy fallando. Y número 2, porque es importante que yo logre conectar mis ideas entre sí. Quiere decir que yo debo de poder realizar una redacción en la cual pueda contestar estas preguntas en el espacio que se solicita. Para que yo como asesor virtual pueda estar segura, o más bien me quede evidencia de que ustedes realizaron ese importante análisis, yo debo de poder ver que su respuesta está pensada y estudiada y que lleva un proceso mental detrás. Cuando yo era chico e iba en la primaria, cargábamos siempre todos los libros y estábamos en el salón con nuestros amigos y eso nos dejaba distraernos un poco. En este tipo de educación solamente estoy yo con los recursos de la plataforma y eso me permite estar mucho más concentrado. El reto al que considero que me voy a enfrentar más frecuentemente es tener un espacio silencioso en el cual desarrollar mis tareas. Así es como debemos nosotros realizar nuestras respuestas para que quede claro que hay un análisis y una reflexión en torno al tema. Recuerden que cuando se nos pide una extensión específica de respuesta, es muy importante cumplir con ella. Yo puedo tener aquí una reflexión muy interesante, pero si solamente son 1 o 2 renglones, no estoy cumpliendo con lo que se solicita y eso va a afectar mi calificación. ¿De acuerdo? Para la actividad integradora, número 5, que les digo, es una actividad realmente bonita. Ahora, cuando pasemos, una vez que terminemos la actividad integradora número 5 y pasemos a la actividad integradora número 6, esta actividad ya nos está hablando de mi educación directamente en prepa en línea. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en prepa en línea? Yo les comentaba que esta actividad a lo mejor les tome un poco más de tiempo. Y eso es porque en esta actividad definitivamente tenemos que darnos el tiempo para poder desarrollar todos los temas que se nos están planteando. Es decir, en esta actividad lo único que tenemos son 3 preguntas en la primera hoja. A continuación te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de 1. Entonces, para esta pregunta 1, que implica todo este texto, tanto las instrucciones como las oraciones de reflexión, vamos a tener que contestar todo esto en un mínimo de media cuartilla, es decir, media hoja, y un máximo de 1, es decir, 1 hoja. Aquí muchas veces los aspirantes cambian el tamaño de letra o ponen más espacio en el interlineado para ocupar más, o cambian la fuente, por ejemplo, para que a la hora de que escribir, si la letra es más grande, pues escribo menos. Yo cuando voy a revisar el trabajo para poder cumplir con la rúbrica, necesito poner todo en Arial 12, que es el formato en el que trabajamos en prepa en línea. Entonces, eviten por favor el hacer un cambio de tamaño de letra, etcétera, pensando que con eso ya vamos a obtener la longitud que se solicita. Hagamos el esfuerzo de realizar y desarrollar el texto que se nos está pidiendo. Las oraciones, digamos que estas oraciones funcionan un poco como las preguntas guía de los cuadros de la actividad integradora 5. Mi redacción, mi reflexión tiene que atender a cada uno de estos puntos. Entonces, en lo que yo escriba tengo que hablar sobre las diferencias, las ventajas de prepa en línea, los cambios que voy a hacer en mi vida y las estrategias de estudio que voy a aplicar. Entonces, mi primera redacción va sobre esto. Ojo,
No quiere decir que yo me voy a parar aquí y que aquí voy a contestar. Hay muchas diferencias, por ejemplo, y aquí voy a empezar a enumerar las diferencias que hay. Y después voy a contestar acá. Las ventajas son... Y acá después me voy a parar y voy a... No, esto no es así, esto no es correcto. Todas mis respuestas tienen que ir juntas en una sola redacción. Lo puedo hacer, lo puedo hacer acá abajo de la pregunta número 1, es decir, ay, ya se me desorganizó acá. Puedo bajar acá y aquí poner mi redacción, ¿no? Respuesta número 1 y aquí empezar a escribir. Escribir de media a una cuartilla. En este momento, abajo de la pregunta 1, yo puedo escribir acá mi redacción. O puedo ir hasta la segunda hoja donde ya no hay nada y aquí empezar. En la pregunta 1, escribir de media a una cuartilla. ¿De acuerdo? Tengo la opción de hacerlo acá abajo todo o en la segunda hoja. Lo que no voy a hacer es contestar a cada una de las preguntas por separado. Eso sí, no. Tengo que poder escribir y unir estas ideas entre ellas para hacer una sola redacción. No tengo que escribir una cuartilla por cada oración o media cuartilla por cada oración. Todas las oraciones van englobadas en la misma respuesta, ¿ok? En la misma redacción de mínimo media cuartilla y máximo una. Ya una vez teniendo eso podemos pasar a la pregunta 2. Y aquí en la pregunta 2 dice 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno. 2 párrafos de 5 líneas significa por lo menos 10 renglones, ¿de acuerdo? De reflexión. Reflexión de estas dos preguntas. Esta pregunta tiene que ver con el plagio. Cómo se evalúa el plagio y cuáles son las estrategias para que no vuelva a suceder, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que pensar sobre los peligros del plagio que está en los recursos y entonces, después, hacer una reflexión propia y escribir la respuesta. Una vez más, lo puedo escribir aquí, redacción de al menos 2 párrafos de 5 líneas. O lo puedo hacer acá abajo, después del número 1, aquí, cuando termine mi redacción, pongo acá 2 párrafos de por lo menos 5 renglones. Y aquí está mi respuesta 2. Siempre recuerden regresarse a revisar la ortografía, que no hayamos tenido errores de dedo como este de acá, para poder entregar muy bien el trabajo, ¿de acuerdo? Y ya después pasamos a la pregunta número 3, que nos pide lo mismo, 2 párrafos de al menos 5 líneas. Al menos, aquí no tienen un máximo de desarrollo, pero por lo menos deben de ser 5 líneas por párrafo. Vemos las preguntas y entonces contestamos lo que nosotros acá consideramos que es correcto, ¿no? Respuestas. Eso es para la actividad integradora número 6. Como se dan cuenta, son actividades que son más exigentes en cuanto a tiempo. Porque nos van a pedir tiempo de estar en el ejercicio de la redacción de cada uno de las preguntas que se nos están planteando. Entonces, yo les recomiendo empezar a trabajar en ellos para que puedan ir avanzando, para que puedan alcanzar esa extensión que se solicita. Ahora, tienen esas 2 actividades integradoras, tienen sus 2 actividades formativas y tienen el cuestionario socioemocional. Adicional a esto, en semana 3 tienen 2 encuestas o cuestionarios que deben contestar. Acerca de los cuestionarios, son muy importantes 2 cosas. La primera es que los cuestionarios son 100% anónimos, es decir, ustedes van a contestar el cuestionario y sus respuestas se van a mandar de forma anónima. Así que esto lo que les permite es poder ser completamente honestos con las respuestas que ustedes vayan a poner.
Estos cuestionarios tienen que ver con el contenido del módulo, con el desarrollo del aprendizaje virtual. Entonces, estos cuestionarios sirven para que ustedes puedan ayudarnos a nosotros a identificar las áreas de oportunidad que puedan tener los temarios y los módulos de prepa en línea CEP. Es muy importante que comprendan que ustedes ahora en el módulo propedéutico están contestando estos cuestionarios y estos cuestionarios nos van a ayudar a nosotros a que la generación 61 que viene detrás de ustedes pueda tener un mejor servicio y una mejor calidad en lo que les ofrece la plataforma. Pero al mismo tiempo, mientras ustedes están contestando estos cuestionarios, hay alumnos en módulo 1, en la generación 59, que están contestando esos mismos cuestionarios acerca de módulo 1, lo que significa que ustedes van a tener en consecuencia un mejor servicio y un mejor aprovechamiento de los temas en módulo 1. Ese es el objetivo de estos cuestionarios. Entonces, la primera cosa es esa, ¿no? Que el objetivo es mejorar y que son completamente anónimos. La segunda cosa que es súper importante es que sepan que son cuestionarios que se deben responder de manera obligatoria. Esto es muy importante porque si ustedes no contestan correctamente los cuestionarios, no van a poder acceder a los recursos de semana 4. En semana 4 se entrega el proyecto integrador. Si ustedes los cuestionarios de semana 3 no los tienen terminados, empezando semana 4 no van a poder acceder ni a los recursos, ni al documento, ni a nada para poder desarrollar su proyecto integrador. A veces esto pareciera no ser tan importante, bueno, pues contesto los cuestionarios y ya está, pero resulta que hay aspirantes que a lo mejor solamente entran a plataforma el viernes, sábado y domingo. Pero viernes, sábado y domingo ya son días que no son hábiles, al menos sábado y domingo. Entonces, si un aspirante se mete a la plataforma, no ve esto, no ha contestado sus cuestionarios y se mete a su plataforma el día viernes de semana 4 y el día viernes en la noche, 10 de la noche, escribe, asesor, ayuda por favor, no puedo entrar a los contenidos de semana 4. Es muy probable que el asesor no responda durante el fin de semana y él tiene que entregar su proyecto integrador el día domingo. Entonces, si esos cuestionarios no están respondidos y no puede acceder a esos contenidos, no va a poder entregar su proyecto, lo que quiere decir que no va a poder terminar el módulo propedéutico porque no va a contar con esa evaluación. Y no hay forma de dar extensiones para proyecto integrador. Es sumamente extraño que se dé una extensión de entrega para proyecto integrador. Si a lo mejor el aspirante el día lunes nota que no puede entrar y asesor no puede entrar a nada en semana 4 y el asesor el martes le responde, por favor revisa que hayas respondido los cuestionarios porque son obligatorios y sin ellos no puedes acceder a los recursos. El día miércoles responde los cuestionarios y para el día jueves ya puede acceder a todo. O el mismo miércoles, una vez que responda a los cuestionarios de forma inmediata ya tiene acceso. Pero ha sucedido justo que los aspirantes no los contestan y no hay forma de que entren a semana 4 y pierden el módulo justamente por los tiempos. Entonces, esos cuestionarios para que los podamos ubicar bien, son estos cuestionarios que se encuentran acá en semana 3 y son estas dos encuestas. Opina sobre tu módulo y el cuestionario PAL. Si yo entro aquí, bueno, no me deja poder contestarlo porque yo no soy aspirante. Entonces yo no puedo entrar a contestar el cuestionario, pero ustedes van a ingresar y aquí les dice, el cuestionario te va a tomar de 10 a 15 minutos aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes destinen esos 10 o 15 minutos a contestar los cuestionarios para que no tengan después dificultades a la hora de entrar a semana 4 y también para que nos puedan apoyar en mejorar nuestros servicios. Este cuestionario es más largo. Este cuestionario les puede tomar de 40 a 50 minutos. Pueden tomarse más tiempo. Y como les dije, pues se trata de forma totalmente confidencial. ¿De acuerdo? Para que ustedes lo puedan responder.
en cuanto a los cuestionarios. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, es una semana bastante cargadita de actividades. Es una semana que les va a exigir bastante tiempo, bastante organización, para poder prepararse ya para la recta final, que es la semana 4, semana de integración. ¿De acuerdo? Y ya terminar, entonces, ahora sí, el módulo propedéutico. Yo deseo haber podido resolver algunas de sus dudas, deseo que esta comunicación sea clara. Recuerden que estoy disponible para ustedes, envíen mensaje con su pregunta, envíen correo electrónico, con mucho gusto trataré de orientarlos en cualquier duda que puedan tener para que puedan cumplir con el programa y lograr sus objetivos. Les deseo una excelente tarde, nos vemos el viernes en nuestra sesión de cierre y buenas noches.